Hola amigas, hola amigos, gracias por estar una vez más en sintonía de nuestro programa La Mesa Redonda en la plataforma del mismo nombre. Les saluda, como de costumbre, Sergio Marín Cornavaca, su anfitrión, por lo menos estos 40 minutos que vamos a estar conectados. Hoy es jueves 12 de mayo del año 2022, ya está adentrándose pues el año, el quinto mes del año. Gracias, estimados amigos y amigas que ya están conectados, Omar, David, Jonsi. ¿Quién fue el primero de estar hoy? Déjenme ver, quiero ver, porque siempre es bueno tenerlos aquí en mente. Vamos a ver, déjenme un segundito para checar quién fue el primero. Ahí está Lucía también. Mis respetos para... Sí, estaba Alberto, Omar. Omar Sosa fue el primero. Bravo, vamos a darle una medalla de expectativa, ¿verdad? De estar siempre pendiente. Muchas gracias Lucía por estar acá. Buenas tardes. Hoy vamos a conversar con un buen amigo nuestro del programa. Su nombre es Marlon Caldera, pero todo el mundo lo conoce como Ferran. Ferran, está Elmer Rosales también. Saludos, Elmer. Samuel Fonseca, bienvenido. Zaira Legal Rayo, desde Corn Island, interesante. ¿Cómo estará la temperatura en esa isla paradisíaca? Es el paraíso en vivo en la costa, en el Caribe nicaragüense. Muchas gracias, Elmer. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias por estarse conectando. Bueno, les decía que Marlon Caldera, Ferran, es miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional y vamos a conversar con él sobre algunos temas importantes. Por ejemplo, bienvenido Ferran, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte por acá. Bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal Sergio? Y qué tal a la audiencia de este medio que tiene muy buena audiencia a nivel nacional e internacional. Gracias Muchas por la gracias. invitación. Muchas gracias, Marlon. No me acostumbro pues con tu nombre, Marlon Caldera, ¿verdad? Ferran. Ferran recientemente fue juramentado como integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional. Vamos a conversar francamente, Ferran. Eh, mañana, mañana hay una reunión convocada por diversos países, despuntó Canadá, después fue secundado por Estados Unidos y hay un grupo de islas caribeñas que también solicitaron una reunión de la OEA, del Consejo Permanente, para abordar el tema de prácticamente la confiscación de las instalaciones de la OEA en Managua, Nicaragua. Siempre la OEA hace estos aspavientos, ¿verdad? Y a veces cuando termina la sesión, que nos queda un mal sabor de boca, unas expectativas muy grandes que nosotros nos hicimos y a la hora de la hora pues emiten un comunicado, unas condenas, un diálogo que se da ahí, ¿verdad? Pero tengo entendido que no hay una resolución, porque para haberse resolución tiene que previamente circularse un borrador para que los embajadores puedan discutirlo. ¿Cuáles son las expectativas que seguramente han discutido dentro del Consejo Político? Además de que ustedes enviaron el día de ayer una carta donde le solicitaban contundencia al Consejo Permanente de la OEA. ¿Cuáles son las expectativas entonces, Ferran, que nos podemos hacer las y los nicaragüenses sobre este encuentro de la OEA mañana? Sí, buenas tardes Sergio. Como bien dijiste, pues la UNAP ha hecho un trabajo grande, un trabajo fuerte de lobby para poder incidir en esta sesión del día de mañana de la OEA. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Pues que el Consejo Permanente convoque a ministros de Relaciones Exteriores para ver el tema de violación de la sede de la OEA en Managua. Básicamente, eso es lo que nosotros estamos esperando como Unidad Nacional Azul y Blanco, porque esta sesión es producto de un trabajo sistemático que se ha venido haciendo de la UNAP con diferentes gobiernos como Antigua y Barbuda, Chile, Canadá y Estados Unidos, y con la Secretaría General de la OEA, obviamente, ¿verdad? Se ha venido planteando que no es suficiente, como bien lo mencionabas, con documentos de condena, sino tomar medidas más importantes, medidas enérgicas al respecto. Se ha planteado pues conseguir los votos necesarios para la resolución
basados en el artículo 20 o 21 por la vía de la Carta de la OEA. Esta solamente requiere 18 votos y le da potestad al Consejo Permanente para tomar decisiones con relación a la participación de Nicaragua en ese espacio. Bueno, hay que recordar que Nicaragua es miembro fundador y ratificó en 1989 firma dentro de ese espacio de la OEA con la firma de Miguel de Escoto. Esto siempre durante un gobierno presidido por Daniel Ortega en 1989. Y bueno, hay antecedentes que permiten o facilitan estas decisiones. ¿Verdad? El más inmediato, obviamente, y conocido por todos, son las agresiones que se dieron por parte del régimen Ortega Murillo a la sede de la OEA, y no solamente la sede, sino la ocupación a las oficinas en Managua, sino también la expulsión de sus representantes de Nicaragua y el anuncio de la confiscación al inmueble. Como bien lo dijo el secretario de la OEA, Luis Almagro, ni Somoza se atrevió a tanto, ¿verdad? Nunca había ocurrido algo similar como lo que ha pasado recientemente con estas acciones que ha ejecutado el régimen Ortega Murillo en Managua, ¿verdad? Ese ataque consideramos como miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco debe considerarse una afrenta a todos los miembros de la OEA, y pues por eso es que estamos pidiendo que se convoque a esta asamblea extraordinaria de consulta que se hace con los cancilleres de los Estados miembros, ¿verdad? La Carta Democrática, pues, de la que tanto se ha hablado, sirve, ¿verdad? El problema es que Nicaragua también, pues, ha incumplido con resoluciones emitidas por la Asamblea General y por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, ¿verdad? Bueno, nosotros dentro de la carta que enviamos recientemente mencionábamos un antecedente, que esto se dio en el 2012, algo similar, que fue cuando el gobierno de Reino Unido amenazó a la Embajada de Ecuador en Londres. Se querían llevar preso a Julian Assange para Suecia, ¿no? Y en ese momento también hubo una convocatoria, una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores para el pleno respeto de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas alrededor del mundo, ¿verdad? Esta debería de ser la misma vía que se utiliza en este caso, ¿verdad? Y nosotros esperamos que esto se dé a lo inmediato y no se espere pues hasta el mes de octubre, cuando se va a celebrar una reunión de cancilleres en Lima, Perú, ¿verdad? En donde pues posiblemente se hubiera tratado este tema. Por eso se ha hecho un trabajo fuerte, como dije anteriormente, de lobby con representantes de la Unidad Nacional Azul y Blanco que tenemos en Estados Unidos y en Europa, ¿verdad? Porque esta es una situación flagrante y esperamos que el Consejo Permanente convoque lo más pronto posible a ministros de Relaciones Exteriores para ver este tema de violaciones, ¿verdad? A la misma sede de la OEA en Managua. Y, por supuesto, también, pues, al personal de la misma oficina, ¿no? Por ahí. Te dejo este comentario de Elmer Rosales, que está conectado, uno de nuestros seguidores. Dice: ninguna expectativa en la OEA ni en ninguno de esos clubes de gobiernos al que llaman comunidad internacional. Esos mismos gobiernos son los que nos llaman a negociar con los genocidas ORMU, que son los Ortega Murillo. Bueno, Elmer está expresando una percepción que ya te la había puesto sobre la mesa, en el sentido de que, bueno, hay expectativas buenas y hay expectativas malas alrededor de lo que diga la OEA. En este caso, las condiciones son aún más son diferentes a las que teníamos antes. Pues Ortega sencillamente ya no le interesa, le dio un portazo en la nariz a la OEA y lo hizo de una forma grotesca. Entonces, la expectativa del pueblo es, bueno, van a aumentar la parada los Estados miembros que se convocan en la OEA, o sencillamente van a salir con otra resolución, ¿verdad? Para que Ortega sencillamente siga abanicándose. Te escuchamos. Sí, pues definitivamente lo que nosotros esperamos es que haya, como dije anteriormente, no solamente un comunicado condenatorio, ¿no? Sino que hayan
acciones contundentes para, obviamente, ¿verdad?, protestar por lo que sucedió en Nicaragua con respecto a la ocupación de la sede de la OEA y también por la expulsión de sus miembros o de sus funcionarios. Costa Rica, Canadá, Chile, Barbuda, Santa Lucía, Estados Unidos, pues como dije anteriormente, está trabajando en esta propuesta ante la Organización de Estados Americanos. Los representantes de la Unidad Nacional que están haciendo lobby en Estados Unidos y en Europa, pues también han tenido acercamiento con estos representantes precisamente para poder ejercer alguna presión. Sí, hay algunas personas en Nicaragua y fuera de Nicaragua que son escépticas a este tipo de asambleas, de reuniones extraordinarias, etcétera, porque tal vez ven que hay una lentitud en el proceso o en el peso de las decisiones o de las sanciones que toman en estos foros internacionales. Sin embargo, nosotros como Unidad Nacional, como Consejo de la Unidad Nacional, hemos estado tratando de incidir en lo posible para que esta situación cambie, para que ya no solamente sea el comunicado, que pues, obviamente sabemos que muchas personas a través de redes sociales, de conversaciones, etcétera, nos han expresado pues que ya están cansados solamente de documentos condenatorios, sino que también quieren acciones beligerantes, acciones que tengan fuerza y que golpeen de una manera contundente al régimen Ortega Murillo, y eso es lo que nosotros estamos haciendo desde que nosotros asumimos el Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Bueno, esperemos que mañana, ¿verdad?, salgan buenas noticias del seno de la OEA. Ahora, ¿cómo está en ese mismo escenario internacional? ¿Cómo está o qué feedback, qué información tienen ustedes previo a la solicitud que 3 eurodiputados hicieron para que 14 jueces orteguistas que han condenado de manera totalmente al margen de la ley, de manera espuria, a los presos políticos? ¿Prosperará esa solicitud? La Unión Europea ha mostrado signos de querer levantar, digamos, los niveles de presión al orteguismo, sancionando al aparato represor judicial orteguista. Sí, Sergio, la Unidad Nacional Azul y Blanco también está haciendo incidencia, está haciendo lobby con algunos diputados europeos que son los que están presentando, ¿verdad?, esta iniciativa para que se sancione a 14 jueces que han sido instrumentos para castigos a presos y presas políticas de Nicaragua, ¿verdad?, para que se convirtieran, mejor dicho, en presos y presas políticas, porque obviamente si no tuvieran las condenas de parte de jueces, no estuvieran en las mazmorras, no estuvieran en los calabozos de la dictadura recibiendo estos tratos pues crueles, estas torturas que de conocimiento de todos y que está documentado pues también por informes independientes, ¿verdad? Investigaciones independientes. Entonces, creo que es una iniciativa importante que recaiga la responsabilidad sobre jueces y juezas que se prestan a estos juicios espurios que la dictadura está promoviendo en Nicaragua, ¿verdad? Nosotros esperamos que esta iniciativa de los diputados de Europa pues pase, y lo que sabemos hasta el momento pues con conversaciones que hemos tenido con los representantes del lobby en Europa es de que la iniciativa está tomando fuerza. Ok, esperemos que así sea, porque te estoy poniendo comentarios de nuestros seguidores donde se muestran pues sumamente escépticos y razonan sus opiniones. Claro. Samuel Fonseca, en cambio, pues dice todas las iniciativas son importantes siempre que compartan una misma visión, una sola ruta democrática. Fuera dictadura, dice Samuel Fonseca. Ahora quiero pasar a unos acontecimientos, y para eso pues voy a contextualizar el asunto. El 5 de mayo, el periódico New York Times dio a conocer, reveló que había habido un acercamiento mencionó a Laureano Ortega Murillo con funcionarios
de la administración Biden. Después, eso fue ratificado en declaraciones oficiales de un funcionario del Departamento de Estado a periodistas de la OEA. Y después, ¿verdad? Déjame buscar el nombre correcto de la representante de los Estados Unidos. Se llama Emily Mendrala, que es la subsecretaria adjunta de las Américas en el Departamento de Estado. Cuando se le preguntó si era cierto, ella dijo, ¿verdad?, que no iban a entrar en detalles. No comentaremos sobre interacciones específicas entre el gobierno de Estados Unidos y Ortega Murillo, pero mantenemos un rango de comunicación bilateral con el régimen y continuaremos presionando por la liberación de los presos políticos. Después, ¿verdad?, para ponerle la cereza a esto, es cierto que el régimen ha quedado en mute, en silencio, no dice, no niega, no confirma, pero su ex embajador en la OEA, Arturo Maxfield, en un escrito de opinión en Infobae, reveló que en efecto, cuando él era funcionario de ese régimen dictatorial y usurpador en Nicaragua, ¿verdad?, se dio cuenta de estas negociaciones al más alto nivel, y ahí aclara que el más alto nivel es el tercero en la línea de sucesión del poder de los Ortega Murillo, refiriéndose al cantante Laureano Ortega. Eso no es trascendente, ¿verdad? Si no fuese porque están negociando al menos 9 puntos que te los voy a mencionar. El primero es la libertad de presos políticos, el segundo es la libertad de expresión y movilización como condiciones, el tercero es el retorno seguro de los exiliados, el cuarto es el adelanto de las elecciones para restablecer la democracia, el quinto es el regresar todos los bienes confiscados, el sexto es el respeto irrestricto al periodismo para que lo pueda ejercer. Los otros puntos no es que no sean trascendentes, pero es que no fueron confirmados por mi fuente. De tal manera que de lo que más me llama la atención, ¿verdad?, es el retorno, es el adelanto de las elecciones. Hay una tesis alrededor de eso. Es insuficiente ya, ¿verdad?, si quieren seguir en esta negociación, estos 3 elementos, porque falta meter como actor principal en todo este entuerto al Gran Capital. Y a eso nos vamos a referir citando las declaraciones del señor Dante Mossi, ¿verdad?, el representante del BESIE, que fue entrevistado por la OEA en el contexto del traspaso de mando presidencial en Costa Rica. Entonces, algo se está fraguando ahí. Está enterada la unidad nacional de todos estos movimientos que se están ejecutando y que han sido admitidos por uno de los actores principales y que se ha mostrado evidencias de que el Gran Capital está en la jugada. Y por otro lado, pues la confirmación del embajador Maxfield. ¿Cuál es el criterio? ¿Qué información tiene el Consejo Político de la Unidad Nacional al respecto? Bueno, nosotros estamos conociendo acerca del acercamiento que hubo de parte de este personero del régimen Ortega Murillo, el hijo de la pareja dictatorial, a través de las noticias que se emitieron en un medio de comunicación norteamericano. Son las noticias que tenemos, no hay mucha claridad acerca de lo que en realidad está pasando con este acercamiento de Laureano Ortega a Estados Unidos, ¿no? Precisamente para utilizar a los presos y presas políticas como moneda de cambio, pero también las libertades públicas, ¿no? En este caso, la libertad de movilización, la libertad de prensa, etcétera. Lo que venías mencionando vos acerca de lo que te había informado tu fuente, ¿verdad? Nosotros tenemos dentro de los ejes centrales de nuestro trabajo la liberación de presos y presas políticas sin condiciones, el restablecimiento de los derechos ciudadanos y retomar los acuerdos que firmó el régimen en el 2019, al igual que el retorno seguro de exiliados y exiliadas. Muchos de estos puntos que vos estás mencionando, Sergio, son puntos que se tomaron durante el diálogo nacional, ¿verdad? Entonces, ellos están tratando de trasladar el diálogo nacional de 2019 para hacerlo directamente con Estados Unidos, para poder lograr con Estados Unidos que se levanten las sanciones,
¿verdad?, en su contra y poder ellos salir en caballo blanco. Creo que esa es la visión que ellos tienen, de alguna manera. Cuando me hablas de ellos, ¿te estás refiriendo al sector empresarial o a los Hormuz? Porque ¿qué interés van a tener los Hormuz de poner sobre la mesa el respeto irrestricto al periodismo o el adelanto de las elecciones? Ellos se muestran reticentes, aunque hay bastante información que me ha llegado al respecto, ¿verdad? Esos no son temas de interés de los usurpadores, es un tema de interés de la parte negociadora, representantes del gobierno del señor Biden. Tampoco veo que ese sea un gran interés por parte de los grandes empresarios. Aclaranos eso, por favor. Claro, yo creo que en este caso serían los grandes empresarios quienes estarían llamados a aclarar más bien esta situación, ¿verdad? ¿Qué es lo que persiguen y qué es la estrategia que traen detrás? Obviamente que hay un montón de mensajes que son dirigidos por esta maquinaria del régimen Ortega Murillo, ¿verdad? Ellos trazan sus estrategias, ponen sus piezas, hacen negociaciones, ¿verdad? Para poder salir avante siempre, ¿no? Entonces, ellos tendrán personas aliados con quienes estarán fraguando todo este tipo de estrategias, ¿verdad? En pro de salir bien librados. Nosotros, por nuestra parte, como Unidad Nacional Azul y Blanco, aplaudimos y vemos con beneplácito pues que Laureano Ortega ande mendigando en Estados Unidos este levante de sanciones al régimen. ¿Por qué? Porque esto a nosotros nos da una señal de debilidad de régimen. O sea, eso no puede traducirse de otra manera más que de esa, ¿verdad? Entonces, ya obviamente sobre esas acciones hay algunas personas escépticas, como había dicho anteriormente, con esto de las sanciones. Muchas personas dicen, bueno, ya salió publicada otra sanción. Antes la gente celebraba en redes sociales, etcétera, cada vez que se hacía una sanción. Y el día de hoy las sanciones la gente las está interpretando casi igual que estos comunicados condenatorios. Sin embargo, cada sanción ha sumado presión al régimen, al aparato represivo del régimen, porque sí, pues les ha golpeado. Y prueba de ello es esta búsqueda de levantar sanciones y este envío de este personero del régimen Ortega Murillo a Estados Unidos. ¿No perciben ustedes que se están quedando al margen de una negociación entre los usurpadores del poder, pero que lo detentan fundamentalmente basado en armas, los Estados Unidos y el gran capital, y que puedan dejar por fuera, pues, ¿verdad?, a los grupos opositores que o están encarcelados, sus figuras más importantes, más relevantes, o están en el exilio? ¿No temen quedarse al margen de una negociación? ¿O que nos estén negociando el futuro a los nicaragüenses cuando las organizaciones que están en resistencia y en la oposición no están presentes? Bueno, la verdad que nosotros no tememos nada porque realmente no nos interesa tener ningún tipo de negociación con el régimen Ortega Murillo en tanto las condiciones sigan como están, ¿verdad? Entonces, este tipo de negociaciones yo creo que no se pueden hacer a espaldas del pueblo de Nicaragua o hablar en nombre del pueblo de Nicaragua, ¿verdad? Rogarse esa responsabilidad, tener ese lugar para poder estar negociando en nombre del pueblo de Nicaragua cuando en realidad las condiciones no están dadas. O sea, ahorita es como la gente que ahorita se está prestando al juego de poder participar en elecciones municipales. ¿Cómo es posible que vayan a seguir el juego de la dictadura Ortega Murillo y quieran aparentar ser grupos de oposición cuando en realidad eso no es así? O sea, no podemos nosotros estar haciendo o participando en una negociación cuando nosotros tenemos presos y presas políticas que están siendo torturados y torturadas a diario. Ve, cuando todavía en Nicaragua no se ha restablecido la justicia, cuando nosotros en Nicaragua no tenemos los derechos ciudadanos restablecidos. Habemos tantos periodistas exiliados precisamente para salvaguardar nuestra integridad física. Hay tantos medios de comunicación que han sido censurados, etcétera. O sea, solo para mencionar algunos, porque
en realidad pues los abusos que ha cometido la dictadura Ortega Murillo, las violaciones a derechos humanos que ha cometido la dictadura Ortega Murillo tienen una lista interminable. Sí, Ferran, pero hay una posición, digamos, de consenso en el seno de la Unidad Nacional como un grupo opositor, tal vez el más importante que hay ahora mismo sobre, no se les encienden luces de alerta a ustedes sobre estas negociaciones que se están llevando a cabo a tres bandas entre el Gran Capital, los usurpadores Ortega Murillo y el gobierno en la administración del presidente Biden. Claro que sí, obviamente todo este tipo de cosas despierta, ¿verdad?, el interés, sobre todo pues de grupos opositores que estamos organizados y que estamos trabajando en pro de presentarle a la población estrategias reales, ¿verdad?, y estrategias contundentes para poder salir pronto de la dictadura Ortega Murillo. Por supuesto que nosotros tenemos llamados de alerta, ¿no? Cuando este tipo de situaciones pasan. Sin embargo, por esa misma razón, por lo menos dentro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, nosotros como Consejo Político estamos trabajando en una estrategia, ¿verdad? En una estrategia contundente que pues ahorita pues no podría presentarla porque todavía nosotros estamos en la construcción y la presentación será pronto, pues, ¿verdad? Entonces estamos trabajando en estas líneas de acción y precisamente pues siempre haciendo valoración acerca de la realidad nacional, de cómo se están moviendo los diferentes actores en el ámbito nacional, pero no solamente en el ámbito nacional, sino también con interacción en el ámbito internacional. Ferran, yo te dije antes, en el previo de la entrevista, que quería ser muy franco con vos como recién integrado, pues verdad, personaje recién integrado al Consejo Político de la Unidad Nacional. Esa franqueza es, por ejemplo, decirte que esas estrategias las vienen ofreciendo los diversos grupos al pueblo de Nicaragua y no se materializan o puedo utilizar una frase popular, o se hacen charquitos, se hacen agüita. Sí, claro. Déjame ver, tenemos un grupo, ¿verdad?, que utiliza un espacio amplio que se llama la plataforma. Tenemos un grupo bastante amplio y yo creo que muy sistemático en sus acciones que se llama Concertación Abril. Después tenemos los integrantes de la Unidad Nacional que han tenido deserciones importantes como la articulación de movimientos sociales, la Unidad Nacional de Autoconvocados y algún malestar interno que se ha generado inclusive de personalidades. Tenemos la Alianza Cívica que está totalmente fragmentada, algunos representantes, Yubran Suazo, ¿verdad?, la Unidad Médica Nicaragüense, la señora Daisy George, ¿verdad?, la otra que representaba el sector académico, la doctora Moreno, María Asunción, ¿verdad? Entonces, esa es la variedad. Además, pues otras organizaciones en el mundo dispersas. Entonces, hay un grito, ¿verdad?, ya sofocante, porque es muy apabullante, que es, bueno, ¿cuándo nos van a dar todos estos grupos una estrategia conjunta, unidad en la acción, que ustedes mismos han venido acuñando esas terminologías porque no han logrado aglutinarse? Hay otras expresiones, ¿verdad?, que han comparecido acá. La pregunta es, ¿cuándo va a haber una estrategia conjunta que realmente los coloque como una fuerza capaz de ser el contrapoder de Ortega y un interlocutor válido y legítimo frente al concierto de naciones? Claro. Bueno, el tema de la unidad, Sergio, pues realmente es bastante complejo, ¿no? Se ha convertido en un fetiche, ¿verdad? En realidad se repite por todas partes el tema de la unidad y ha sido visto como que si no todos pensamos de la misma manera o no todos accionamos de la misma manera, la unidad no sirve. Yo creo que en realidad la unidad
la tenemos que ver desde nuestra diversidad, la diversidad que hay dentro de la oposición, ¿verdad? No podemos tener un solo lineamiento, es como que de repente yo piense que todos tengan que ser conservadores en Nicaragua o todos tengan que ser liberales, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que de esa misma visión, ¿verdad? Nosotros no podemos esperar que tengamos sí tenemos visiones conjuntas, ¿verdad? Que es la liberación de presos políticos, por ejemplo, ¿verdad? El restablecimiento de derechos ciudadanos, retomar, bueno, por lo menos dentro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, sí tenemos retomar y exigir que los acuerdos firmados por el régimen en el 2019 pues se cumplan, ¿verdad? Y el retorno seguro de exiliados. ¿Habrá alguna otra iniciativa que a lo mejor esto no sea prioridad, ¿verdad? Yo puedo hablar desde dentro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, que es la organización a la que yo represento en el Consejo Político, pero no podría hablar acerca de cuáles son las exigencias o las prioridades que tienen las demás plataformas u organizaciones de la oposición, tanto a nivel nacional, que están en el territorio, como las que están a nivel internacional, las que están que son de diáspora, ¿no? Nosotros sí estamos abiertos, ¿verdad?, a un acercamiento con las demás fuerzas políticas de oposición, ¿verdad?, que bueno, bajo estos ejes centrales que ya te mencioné, ¿verdad? Pero también, aparte de eso, tenemos una visión no solamente de la salida de Ortega, sino la construcción de una alternativa, ¿verdad? Para la construcción de la democracia en Nicaragua, luego de, ¿no? Pero también nosotros tenemos líneas rojas para ese acercamiento, ¿no? Nosotros, una de las líneas rojas es, por ejemplo, alguna organización que esté planteando la vía armada como única salida a Ortega, ¿verdad? Porque los principios fundacionales de la UNAP no contemplan por ninguna parte la vía armada para poder salir de Ortega y de Murillo, ¿no? También, obviamente, no vamos a tener un acercamiento con organizaciones que están dispuestas a seguir el juego de régimen, ¿no? Como en este caso, participar en elecciones municipales, como por ejemplo hay algunas organizaciones que lo están planificando, lo están divulgando. Hoy mismo en las noticias pues estaba viendo que hay algunas organizaciones que ya lo están diciendo abiertamente, pues para participar en las próximas elecciones municipales. Con personas u organizaciones que tengan recepción de prebendas o diálogo, o que se quieran sumar al diálogo supuesto, ¿no? Con el régimen tampoco podemos nosotros estar en una unidad, ¿no? Porque nosotros lo que defendemos es otra cosa, o sea, nosotros queremos la construcción de una Nicaragua o una manera diferente de hacer política en Nicaragua, y una Nicaragua pues obviamente democrática, pero sin esos, para ser coloquial nicaragüense, sin esos chanchullos, ¿verdad? Vamos a tener acercamiento con espacios que tengan presencia en el territorio nacional, por ejemplo, ¿verdad? Espacios que han tenido experiencia ya con nosotros, y también capacidad para la acción, no solamente pronunciamientos, porque pronunciamiento lo puede hacer cualquiera, o sea, se puede juntar un grupo de 3 personas y hacer un pronunciamiento y ponerle una sigla, ¿no? a esa organización. Lo que nosotros necesitamos son también alianzas con grupos que tengan la capacidad de acción, ¿verdad? Que se quieran sumar a estas iniciativas de acción y esta unidad en acción, ¿verdad? Como te dije anteriormente, a veces, por ejemplo, nos dicen de que la Unidad Nacional no quiere tener vinculaciones o no se quiere unir a tal o cual iniciativa, pero vos como organización tenés que también ver si hay, obviamente, intereses conjuntos.
¿no? Si tenemos los mismos intereses y como primordial interés, el de nosotros es obviamente salir de la dictadura Ortega Murillo, esa es una, ¿no? Pero también otra de las cosas que nosotros estamos viendo es la manera en la que ellos están llevando, o las organizaciones de la oposición están llevando en Nicaragua los principios fundacionales de sus organizaciones, que obviamente pues no tienen que ser contrapuestos, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, nosotros sí estamos abiertos a una unidad en acción. No pretendemos que todos pensemos de la misma manera, respetando siempre la diversidad de todos y de cada uno, y obviamente de cada organización. Una de las cosas que a nosotros nos da fortaleza y que nos ha colocado como una de las fuerzas opositoras que tiene mayor fuerza en Nicaragua, no lo digo yo, vos lo acabas de decir hace poco, ¿verdad? Es de que la Unidad Nacional Azul y Blanco, aparte de que tiene vinculaciones con organizaciones que están en diáspora y exilio, también nosotros tenemos un tendido real y tangible en el territorio nacional. Tenemos una organización, estructuras que viven, que existen en todos los municipios de cada departamento de Nicaragua. Y yo creo que esa es una de las cosas que a nosotros pues nos ha dado una gran fuerza, porque desde Nicaragua creo que tiene que comenzar la unidad, ¿verdad? Desde el territorio nacional. Y Okay. la Unidad Nacional Azul y Blanco pues tiene esa ventaja, ¿verdad? Como organización que no solamente tiene presencia a nivel internacional, sino también en el territorio. Marlon, Ferran, es cierto que sería imprudencia de mi parte pedirte que develaras la estrategia, no se trata de eso, pero Claro. ¿en qué fecha, verdad? Dame una fecha cercana, van a ustedes a anunciarle al pueblo de Nicaragua esa estrategia. Te pregunto, ¿será una estrategia conjunta de todas las fuerzas de oposición o será una estrategia que va a proponer la Unidad Nacional al pueblo de Nicaragua? ¿Cuándo y dónde será eso? Sí, bueno, para comenzar, Sergio, nosotros la estrategia que estamos promoviendo actualmente es una estrategia para precisamente ponerla en práctica a nivel interno con nuestras estructuras, ¿verdad? Como te dije, nosotros tenemos un tendido, tenemos estructuras en todos los municipios de Nicaragua, pero también tenemos dentro de esa estrategia una visión hacia afuera, ¿verdad? Hacia personas que no son miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco, ¿verdad? Pero que sí son de la oposición, y también, obviamente, para el exterior, ¿no? Con actores importantes que están en el exterior, con quienes nosotros también nos debemos de apoyar. Igual con cuál es la interacción que vamos a tener con los demás grupos de oposición que están emergiendo en Nicaragua o que ya existían pues desde antes, con quienes hemos tenido alguna vinculación, hemos tenido algún acercamiento, ¿verdad? Entonces, nosotros esperamos terminar esta estrategia, ¿verdad? Ahorita pues venimos trabajando desde que asumimos el Consejo Político, estamos trabajando 24/7, estamos echándole duro a esto para poder nosotros muy pronto presentar, primeramente, como te dije, a nivel interno con nuestras estructuras esta estrategia, y luego pues nosotros poder irradiar hacia afuera de la Unidad Nacional Azul y Blanco la misma, ¿no? Muy bien, te agradezco, Marlon, por haber estado con nosotros, con nuestra audiencia, interactuando acá, pues, ¿verdad? Conociendo cuál es la visión, ¿verdad?, de la realidad que ustedes tienen y de las acciones que están realizando. Esperemos que no nos frustremos mañana con los resultados de la sesión de la OEA, que la Unión Europea pueda realmente sancionar a los 14 jueces que han condenado de manera ilegítima e ilegal a nuestros presos políticos. No te puedo comentar sobre qué posición pues, hay sobre los
esa negociación que en efecto se está realizando y cuáles pueden ser los resultados. Le estamos tomando el pulso. Muchas gracias, Marlon. Si tenés algo que decir, ¿verdad? Este es el momento. Muchas gracias, Sergio, por la invitación y solamente dejar un mensaje al pueblo de Nicaragua, ¿verdad? A las personas que nos pueden ver a través de este medio de comunicación, que sigamos con esperanza, que nosotros desde la Unidad Nacional Azul y Blanco estamos comprometidos como Consejo Político a seguir en esta lucha, a seguir buscando las estrategias, a seguir empujando esto hasta ver a la dictadura Ortega Murillo fuera del poder, para poder construir una Nicaragua democrática y justa. Muchas gracias. Ha sido Marlon Caldera, conocido como Ferran, colega periodista que está fuera de Nicaragua y es integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional. Muchas gracias, Marlon. Muchas gracias. A ustedes, amigas y amigos, ahí estaba viendo, ¿verdad? A Gonzalo, ustedes mismos se clonan para distraer el programa de Sergio Marín, es táctica distractoria y espero que don Sergio tome medidas con ustedes. Vean, yo les voy a decir claramente, aquí que entren, aquí que si quieren hacer sabotaje, no los dejen, hombre, déjenos hablar ahí, ¿verdad? Que entren, porque de todo lo que nosotros hablamos, ¿verdad? Algo les va quedando. Recuerden que nosotros tenemos también la misión de ir reeducando esos cerebros fanatizados que solamente aprendieron a leer en un solo libro y se encargan de estar repitiendo conceptos. Hay otros que son más adelantados y entonces tienen una acción, digamos, legítima, iba a decir, pues, pero sí, pues, pueden hacerlo inclusive con elegancia, pero no se dejen, no se dejen. Ustedes sencillamente tienen fortalezas, son más inteligentes, saben perfectamente que nos estamos nutriendo de los invitados que acá tengamos, así que déjenlo, hombre, déjenlo. Vamos a hacer la misión, ¿verdad?, de que cambien sus posiciones, porque además no tienen alternativa, en realidad no tienen alternativa. Es una tragedia, porque son parte integrante del pueblo de Nicaragua. Hay que empezar un proceso de ellos, así que déjenlo. Muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias, Alberto, muchas gracias a cada uno de ustedes. El NICA, 19 de abril, muchas gracias. Un verdadero saludo y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Nos vemos mañana, nos encontramos mañana en otro programa de La Mesa Redonda.